Esta que se encuentra que se visualiza en la pantalla es nuestra tabla, ya que determinamos la amplitud y con esta y el valor mínimo empezamos a colocar los límites inferior y límite superior para cada clase, habiendo ya calculado lo que es la amplitud de cada clase. Bien, ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central. La primera de ellas, de las medidas de tendencia central, sería lo que llamamos la media aritmética. Su fórmula para una muestra es la sumatoria del producto de FI por XI entre N. Entonces, si nos vamos a la tabla, esta columna es la que corresponde a FI por XI, donde su sumatoria estaríamos hablando de sumar todos estos datos. Y la sumatoria ya se obtuvo aquí en esta tabla, 6.460. Esa sería la sumatoria de esta columna FI por XI, que es lo que precisamente me está solicitando la fórmula. FI por XI, la sumatoria 6.460, como se muestra en la tabla. 6.460. Posteriormente, la fórmula nos dice que hay que dividir entre n. En este caso, n vale 100, porque recordemos que los datos son 100 datos, que son los que se encuentran en la parte de arriba. Entonces dividimos 6.460 entre 100 y eso nos arroja el resultado de 64.6. Y esa sería la medida de tendencia central llamada media aritmética para datos agrupados. Bien, ahora vamos a ver la otra medida de tendencia central denominada mediana. Pero antes de eso necesitamos especificar algunas cosas. ¿Qué cosas? Ampliar lo que es el concepto, digamos, de la primera columna. Si ustedes se dan cuenta, la primera columna yo aquí le coloqué número. Habíamos dicho que la primera columna simplemente es un consecutivo que inicia en 1 y el último número, que en este caso es 9, corresponde a la cantidad de filas que tiene nuestra tabla o el número de clases también, porque esta tabla pues tiene 9 clases. Las clases también identificadas con sus intervalos límite superior, límite inferior a límite superior. Entonces la clase de 17 a 26, la clase de 27 a 36, la clase de 37 a 46 y así sucesivamente. ¿Cuántas clases? 9 clases. Bueno, entonces todos la primera fila, todos los datos que se encuentran en la primera fila, pues son datos que pertenecen a la primera clase, de 17 a 26. Los datos que se encuentran en la segunda fila son los datos que pertenecen a la segunda clase. Aquí algo también muy importante es que recordar que al menos esta FI minúscula se le llama frecuencia absoluta, la FI mayúscula se le llama frecuencia acumulada. Y entonces aquí es donde entra en juego el subíndice I, FI, FI. Esto, ¿por qué la nomenclatura? Porque la vamos a utilizar en las fórmulas que corresponden a la mediana y a la moda. Y ahorita les explico. Miren, este valor que se encuentra aquí, el número 4, corresponde a la frecuencia acumulada. Número 1
¿Y por qué digo que corresponde a la frecuencia acumulada número 1? Porque les había dicho que esta primera fila corresponde a la primera clase. Entonces esta sería F1. Si ubicamos, digamos, aquí el cursor o el puntero del mouse en el número 84, entonces yo les preguntaría cuál es la frecuencia o cuál es el subíndice que le corresponde a esta FI. Pues el subíndice que le corresponde es el F7. A la I le corresponde el número 7. Entonces esta sería la F7, la frecuencia acumulada número 7. ¿Por qué? Porque se encuentra en la fila número 7 o pertenece a la clase número 7. Y así puedo continuar moviéndome. Digamos, esta que está aquí es una HI, pero ¿qué subíndice le corresponde? Sería H4, porque se encuentra en la fila número 4. Si hablamos de FI minúscula, entonces, por ejemplo, esta es el número 7, que es el último, corresponde a la F9. Es la frecuencia absoluta que pertenece a la clase número 9. O el 16 sería la frecuencia absoluta que pertenece a la clase número 4. Es decir, en términos de subíndice sería la F4. Y así puedo continuar moviéndome, digamos aquí. Si me muevo a lo que es la marca de clase y selecciono el 81.5, estaríamos hablando de cuál marca de clase. Pues sería la marca de clase que corresponde a la clase 7 o bien X7. Esta que está aquí sería la X2. Me sigo moviendo, digamos acá, esta sería la F3. Entonces necesito que quede bien claro esa parte, como cada número recibe su nombre dependiendo de la columna en la que se encuentre y la fila. Entonces, para finalizar, el último, digamos este 16, corresponde a una frecuencia relativa H4. El número 16 es la frecuencia relativa H4 porque se encuentra en la columna de las frecuencias relativas, que son H's, y en la clase número 4, H4. Bueno, habiendo comentado esto, nos vamos entonces con la fórmula para calcular la mediana, que sería esta que se encuentra aquí. Esta sería la fórmula para calcular la mediana. Donde primero habrá que identificar I. ¿Qué sería I? Sería la fila o la clase donde la FI mayúscula sea mayor o igual al número de datos entre 2. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es dividir n entre 2. Entonces, como sabemos que n vale 100 y la fórmula nos dice que n, que en este caso es 100, hay que dividirlo entre 2, entonces se divide n entre 2, 100 entre 2 y nos da 50. Y vamos a buscar en la tabla una FI donde esa FI sea mayor o igual a 50. Entonces me voy a la tabla, a la columna de FI, frecuencia acumulada. Entonces me voy a la tabla, a la columna de FI y voy a buscar una FI que sea mayor o igual a 50. Esta no es mayor o igual a 50 porque es un número 4. Esta no es mayor o igual a 50, esta tampoco, y encuentro el 56. Esa fila o esa clase, aquí el número 56 es mayor a 50. No es igual a 50, pero cumple la condición. Esta es la FI que es mayor a 50 en este caso. No es igual a 50, pero sí es mayor.
entonces está cumpliendo la condición. Entonces ya encontré I, que sería el intervalo de clase donde la FI es mayor o igual a n entre 2. ¿De cuál clase estoy hablando? Pues estoy hablando de la clase número 5, porque aquí es donde se cumple la condición. Entonces voy a subrayar, más bien voy a sombrear esa clase, al menos hasta aquí, que es lo que me interesa, porque ya identificamos esa clase. Como con la condición, primero dividimos n entre 2, eso nos da 50, y buscamos aquí, en esta columna, buscamos un número que sea mayor o igual a 50. El primero que encontremos que es mayor o igual a 50 es este. Entonces, esta es la clase que me interesa. Ahora sí, vámonos con la fórmula para ver qué nos dice la fórmula. Ya identificamos que I es igual a 50, que I es igual al número 5. I es igual al número 5, ya lo identificamos, que es lo que andábamos buscando al cumplir con esta condición. Ahora, aquí está la fórmula. La mediana se calcula colocando el límite inferior de esa clase más n entre 2, el límite inferior de esa clase, como I vale 5, entonces estamos buscando, hay que colocar la L5, porque I vale 5, L subíndice 5. Y si nos vamos a la tabla, L subíndice 5 sería el número 57. Después, n entre 2, este valor, pues ya sabemos que n entre 2 vale 50, que ya lo calculamos. Luego dice, menos la F, frecuencia acumulada, F mayúscula, pero ¿cuál? ¿Qué subíndice? El subíndice I menos 1, aquí nos lo dice, el subíndice ahí es I menos 1. Como I vale 5, entonces 5 menos 1 es 4. Entonces nos está solicitando F4, que aquí se sustituya el valor de F4, la frecuencia acumulada número 4. Entonces, esta que está aquí es la F5, entonces nos está solicitando esta, el número 34. Esa es la F4. Aquí nos dice que habrá que multiplicar por A, por la amplitud. La amplitud ya fue calculada con anterioridad. Aquí está en la parte de arriba, que redondeamos el valor y es el número 10. Entonces aquí sería el número 10. Y F, la frecuencia absoluta, y como I vale 5 sería frecuencia absoluta número 5, F5. Y nos vamos acá a la tabla y la F5 es el número 22. Ahora sí, vamos a ir sustituyendo en la fórmula. Y empezamos, aquí lo tengo ya sustituido en la parte de abajo. Si se dan cuenta, dice LI, I vale 5, L5. L5, nos vamos a la tabla y vamos a observar que es el número 57 en la tabla. L5, aquí está, este es el límite inferior, L5 sería el número 57. Posteriormente, n entre 2, n entre 2 es 50, ya lo habíamos dicho, ya fue la división de 100 entre 2 y nos da 50. Ahora, esta sería la F4 y si nos vamos a la tabla vamos a observar que F4 es 34. Vamos a verlo nuevamente. Aquí está la F mayúscula 4, sería el número 34, es la F4, el número 34. Multiplicamos por 10, que es la amplitud, y dividimos entre la F5. F5, que sería la frecuencia absoluta número 5, es esta, el número 22.
y ya realizamos las operaciones con la calculadora y nos resulta que la mediana es igual a 64.27. Ahora vamos a calcular la última medida de tendencia central, que sería la moda. Nos olvidamos ya de todo lo de la mediana, ahora vamos a entrar con la moda. Ahora ya es algo, recordarán que la moda es el valor que más se repite. Bueno, ok. Borrón y cuenta nueva y empezamos. Ahora hay que identificar nuevamente I. En este caso I corresponde al intervalo de mayor frecuencia absoluta o la clase de mayor frecuencia absoluta. Entonces, nos vamos a la tabla y buscamos cuál es el intervalo de mayor frecuencia absoluta. Voy a desactivar esto porque ahorita ya estamos hablando de la moda. Pero primero hay que identificar I y buscar cuál es el intervalo donde se encuentra mayor frecuencia absoluta o la clase, que es lo mismo, donde se encuentra la frecuencia más alta. (22). El número más grande que encontramos es el número 22. Y pues coincide que este número 22 se encuentra también en la clase o en la fila número 5. Coincide también eso. Pues vamos a subrayar, vamos a pintarla de otro color. Ahí está. Bien, entonces ya identificamos I es 5, que corresponde al número de clase o al número de intervalo donde se encuentra la máxima frecuencia. Encontramos que la máxima frecuencia es 22, entonces es en la fila 5, la clase número 5. Ya se logró identificar esa parte. Entonces, I es igual a 5. Y nuevamente simplemente habrá que ir sustituyendo. Esta es la fórmula. Primero el límite inferior. Y si nos vamos a la tabla, el límite inferior de esa clase es 57. Entonces aquí realmente iría el número 57. Ahora nos vamos para acá y aquí dice la frecuencia absoluta I más 1. Aquí es 5. Entonces sería 5, I vale 5, más 1 nos da 4. Más 1 nos da 6. Entonces esto sería la F6. ¿Qué valor vamos a sustituir aquí? El que corresponda a F6. Entonces me voy a la tabla y busco F6. F6 es el número 13, porque se encuentra en esta columna, en la de FI y en la fila número 6. Entonces sería F6 es el número 3. Es lo que vamos a sustituir aquí, el número 3. Que también la fórmula dice que acá se encuentra FI más 1. Entonces aquí también, en esta parte también vamos a sustituir 3. Ahora aquí, FI menos 1, es decir, 5 menos 1 nos da 4. Entonces F4. Vamos a buscar cuál es la F4. La F4 sería, esta es la fila 4, entonces F4 es el número 16. Entonces sustituimos aquí el 16 y la A, sabemos que vale 10. Aquí en la parte de abajo ya están las sustituciones. Estos son los valores, LI, ya habíamos dicho que es 57, el límite inferior en esta clase número 5, aquí está, es el número 57. La F6, habíamos dicho que es el número 13, F6 es este valor, 13, que se repite en la fórmula arriba y acá abajo, y aquí sería F4, que es el número 16, ya lo habíamos dicho, F4, aquí está el número 16, y la amplitud pues es 10. Se realizan las operaciones con mucho cuidado y obtenemos la moda. Y con esto concluimos esta parte de medidas de tendencia central. Media aritmética,
mediana y moda para datos agrupados, haciendo uso de este tipo de tabla donde ya la clase ya no es un solo valor como en las tablas anteriores que vimos en clases pasadas, sino la clase es todo un intervalo que tiene un límite inferior y que tiene un límite superior. Bien, con esto concluyo esta